Vamos a la escritura. Después de estos anuncios, vayamos a las escrituras y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. Cuando lo tenga, dice amén. 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 Dice así las escrituras. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga esto. Quiero que tome muy en cuenta que cada vez que Dios tiene un proyecto para nuestra vida, tiene las instrucciones necesarias para que no fallemos en nuestros proyectos, en los proyectos de Dios o en nuestra vida. Diría yo que el que es guiado por Dios, el que es instruido por Dios, no tiene manera de perderse en el camino, o no tiene manera de fracasar en su vida, si está siguiendo las instrucciones de Dios, porque esa es la clave. Dios tiene proyectos grandes y fuertes, pero muchas veces nosotros seguimos nuestras propias instrucciones, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Es que yo pensé que Dios me iba a bendecir. Sí, pero seguiste tus propias instrucciones. Entonces el Señor se tomó el tiempo con los apóstoles, por supuesto, eran los que estaban cercanos, eran a los que había llamado, y se tomó el tiempo para girar las instrucciones de ir a buscar a sus ovejas, y de eso se trata el tema, buscando las ovejas de Dios. Fíjense, el proyecto más grande que Dios ha puesto en las manos de los discípulos es el ir a predicar y a buscar a los que el Señor ha escogido para ser salvos. Pero no mandó un ángel, no mandó un arcángel, no mandó un querubín a buscarlos. No, mandó seres humanos comunes y corrientes, pero con el deseo de cumplir la voluntad de Dios y con la felicidad de que nosotros ya fuimos escogidos para esto, para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Levanten la mano los que son salvos. Usted es salvo, no le dé pena, pues usted debe estar seguro de esto. Si usted es salvo, usted y yo tenemos ya el privilegio de haber sido escogidos por el Señor. Pero allá afuera hay una cantidad de gente que es oveja o va a ser oveja de Dios, pero que hay que ir a buscarlos. Y a esos que hay que ir a buscar, Dios les va a tocar el corazón, pero nosotros debemos seguir las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida, para no fallar el proyecto, para no fallar en el blanco que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, note por favor que en estos dos versículos, o tres, 5, 6 y 7, el Señor da algunas instrucciones, y de esas instrucciones vamos a hablar, porque nosotros somos parte de sus hijos y somos parte de los llamados para hacer la obra del Señor. Y entonces, en primer lugar, el primer elemento, el primer punto que vamos a ver es a quiénes los envió. Es interesante que en este punto el Señor les dice: miren, no vayan por caminos de gentiles y no entren a la ciudad de los samaritanos. Y no es que Dios no los quisiera salvar,
Solo que no era el tiempo, no era el momento. Porque a mí me impresiona que Dios es tan ordenado, hermano, en las cosas que hace, que primero quería salvar a los de su casa. Aleluya. Oigan lo que estoy diciendo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Él atendió primero su casa, la casa de Israel, porque él la había escogido y porque él era israelita, él era judío. Él sabía en sus planes que él iba a salvar a todo el mundo entero, y se iba a cumplir lo que le dieron a Abraham, diciéndole a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mi bendición, mi salvación llegará hasta los confines de la tierra. Pero ahora vayan a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? En este punto, más adelante, la expansión del evangelio se abre allá en Hechos capítulo 1 verso 8: y vendrán sobre ustedes el don del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí abrió el proyecto. Ahí abrió el proyecto para todo el mundo. Pero en este punto el Señor tenía un sentir especial por la casa de Israel, por su pueblo, por los que había escogido cientos y cientos y miles de años antes, desde el tiempo de Abraham. Pero vuelvo a este punto. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque Dios es un Dios ordenado. Primero son los de tu casa, hermano. Aleluya. Mire a su esposita por ahí, si la tiene. Mire ahí. Mírelo pues, hombre. Aleluya. Como que miedo le da. ¿Y por qué le da miedo? Mire al que tiene a la par. Mírenlo. Primero son los de tu casa. ¿Por qué son primero? Porque para eso te dio Dios casa. Escrito está en la Biblia: el que no provee para su casa es peor que un infiel, dice la Biblia. Así dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo bueno, todo lo amable, todo el trabajo de Dios que Dios quiere hacer para otra gente, para los vecinos, para otra ciudad, primero lo tenemos que hacer en casa. Primero lo tenemos que hacer con nuestra familia. ¿Por qué? Porque ese es el orden. Se lo explico de esta otra manera. Jesús dijo que hiciéramos, Pablo fue el que lo dijo. Dijo que hiciéramos el bien a todos. Dice: haz el bien a todos. Mayormente, dice, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe, es decir, a los de la casa. Entonces no es extraño que el Señor haya comenzado así. Era parte de un orden. Pero esto nos enseña una cosa impresionante, hermano. Dios quiere que tú seas un servidor de Dios en muchas áreas, en el diaconado, en el evangelismo, en alabanza y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Pero acuérdate que tienes un servicio en casa. Ese servicio en casa es ser un testimonio para la familia. Ese servicio en casa es un predicador de nuestro hogar, un predicador de nuestra familia, un predicador de nuestros hijos, uno que enseñe a los de su casa. ¿Por qué? Porque primero es nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor, si me acompaña a Lucas capítulo 9 verso 52. Primero les dijo el Señor en las instrucciones, les dijo que en este momento no entraran en camino de gentiles, ni entraran en ciudad de samaritanos, porque vendría el momento en el que el Señor se iba a acercar a ellos. Y dice la escritura así, Lucas capítulo 9 verso 52:
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Este es parte de los viajes que el Señor hizo, y en esta ocasión no le recibieron los samaritanos al Señor, pero ya lo habían recibido antes. ¿Se acuerda usted quién se convirtió en Samaria, hermano? ¿Se acuerda? La famosa samaritana. Digo famosa porque la conocía toda la ciudad, y porque después la oyeron predicar también en toda la ciudad. Cuando oyeron a Jesús, la ciudad entera le dijo: ahora no solo creemos por lo que tú nos contaste, ahora creemos por el mensaje que hemos recibido de parte de Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, miren lo que dice Mateo capítulo 10, verso 6, la casa de Israel. Israel para nosotros es nuestro prójimo. Es nuestro prójimo. El decirle: mire, tenemos que atender nuestra casa, no quiere decir que descuidemos lo otro también. Porque tan importante es lo de la casa como también lo de afuera. Es importante. Por eso Dios lo puso así. Solo que hay un orden. Pero en Mateo capítulo 10 dice: si no id, oiga esta parte, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mensaje o esta frase del Señor es porque el Señor tenía un aprecio especial por Israel. Un aprecio que uno puede tener para su familia, para sus amigos, porque puede ser el prójimo también. Puede tener un aprecio muy especial. Y por supuesto, el Señor quiere que nosotros seamos parte de llevarles a ellos también, de ir a buscarlos, porque mire, hermano, hay gente que no parece que es oveja, aleluya, pero hay ovejas afuera todavía que Dios va a escoger, porque no las escoge. Y voy a aclarar este punto, porque no es que las escoja por el parecer, por la inteligencia, por la posición social. No los escoge Dios por eso. Más bien, la Biblia dice que Dios los escoge porque era lo más vil y lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Quiere decir que a nosotros no nos escogieron, hermano, perdón la expresión, ¿verdad? Pero no nos escogieron por buena pieza. Aleluya. No nos escogieron por eso. Más bien nos escogieron por ser la peorcita pieza. Aleluya. ¿O no, hermano? O ya le salían alas a usted. No, hermano, qué espera. Quizás nos salían por aquí, mire, unos chindonditos aquí. Por aquí como que nos estaba saliendo otra cosa. Pero es que el Señor, cuando uno estudia la vida de Israel, se da cuenta que Israel fue un pueblo no solamente el más insignificante, dice la Biblia, que era Israel de todas las naciones, y que Dios lo escogió por ser el más insignificante. Pero yo diría, déjenme agregarle a mi cuenta, pero está bíblicamente comprobado, Israel era de los más rebeldes, hermano, de los más rebeldes de manejar entre los pueblos. Israel le dio la espalda a Dios muchas veces, a pesar de que había visto la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Israel le daba la vuelta, hermano, y se iba detrás de otros dioses, se iba detrás del pecado, y eso muestra lo difícil que era guiar y pastorear al pueblo de Israel. Tal fue así que una vez el Señor, si usted se recuerda, en el tiempo de Moisés, el Señor estuvo a punto de raer a todo Israel.
Hazte un lado, le dijeron a Moisés. Hazte un lado. Voy a raer a todo Israel y de ti voy a hacer otra nación. Pero Moisés, que conocía realmente el corazón de Dios, le dijo: Señor, no hagas tal cosa. Porque ¿qué va a decir los otros pueblos de ti? Van a decir que no pudiste guiar a este pueblo. Van a decir que no tuviste la capacidad de guiarlos en el desierto. Van a decir tus enemigos que no eres Dios poderoso y que por esto mejor los mataste porque ya no podías con ellos. Y entonces Dios dice: tienes razón, Moisés. Eso no lo dice, pero lo digo yo. Tienes razón, Moisés. Está bien, les voy a dar otra oportunidad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios a usted? A mí me ha dado muchas, hermano. Y me sigue dando todavía, porque a veces le digo yo: Señor, mire, a veces le digo yo al Señor: Señor, perdóname que me cuesta entenderte a veces, Señor, tus proyectos. Señor, perdóname, háblame quedito, aleluya. Háblame suavecito, háblame despacio. A veces mejor háblame en sueños para poderte entender. Háblame. Porque a veces me cuesta entenderle. Y seguramente a usted también. Pero el Señor es tan lleno de misericordia, lleno de amor, que a pesar de que le fallamos una y otra vez, nos ama tanto el Señor que siempre nos da una nueva misericordia. Cada mañana se levanta sobre nosotros una nueva misericordia. Así era el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel, de hecho, fue catalogado, fíjese bien lo que voy a decir, fue catalogado Israel como un pueblo tan malo, pero tan malo, que en su tiempo muchas naciones, incluyendo Roma y otras naciones, señalaban a Israel como el culpable de haber matado a Jesucristo. ¿No se acuerda usted de eso? No sé si usted se acuerda, pero mire, mi abuelita, cuando uno se portaba mal, ¿se acuerda usted que le decían a uno? Pareces judío, le decían. Vos pareces judío porque te portás mal. ¿Por qué? ¿Por qué mencionaban eso? Porque la idea que les habían vendido es que Israel y los judíos eran los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo ahora sabemos por las Escrituras que no fueron ellos ni nosotros. En realidad, Él entregó su vida por amor a nosotros. A mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces note por favor, hermano, que con razón es que el amor de Dios es tan grande y a veces casi no se logra entender el amor tan grande, que a pesar de lo duro que había sido Israel, Él les dice a los apóstoles: miren, vayan a las ovejas perdidas de Israel primero. No vayan a los gentiles, no vayan. Y no estaba haciendo discriminación de personas. Vendría su turno, vendría su momento. Pero les estaba mandando a la casa perdida, a las ovejas perdidas de Israel, por el amor que Él le tiene a este pueblo. Y hasta el día de hoy, hermano, aunque el mundo lo ha querido destruir, no lo pueden destruir usted. Ahí están bien levantados, bien parados. Y si los quieren atacar, se levantan esos. Hoy con todo el poderío que Dios de alguna manera ha permitido que tengan. Pero fueron tan duros de corazón, pero el Señor nunca se olvidó, hermano. Pero eso me hace pensar en la dureza que nosotros hemos tenido, hermano, en lo duro que hemos sido. Hay gente que se ha dado el lujo de decir: es que yo no creo en Dios, yo no creo. Y sin embargo, a saber si Dios lo mira como un hijo que en su tiempo va a dar
va a dar vida, va a dar frutos del Señor. Juan capítulo 4 verso 22 usa este versículo que me gustó mucho porque como parte del amor que él le tiene a Israel, pone a los judíos como el inicio de la salvación. Fíjense. Y por eso expresa este pasaje. Juan 4:22. Dice así. ¿Lo tiene, hermano? Aquí está hablando con la samaritana. Y le dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Oiga esta parte. Porque la salvación viene ¿de qué? ¿Por qué viene la salvación de los judíos? Oye, ¿no viene de Dios? Pues sí, viene de Dios. Pero el Cristo era judío. Jesús era judío. Él escogió nacer de la tribu de Judá. Por eso es que le llaman al Señor el león. ¿Ha oído usted esa expresión de la palabra? El león de la tribu de Judá. Fíjense. Porque él era judío. Él nació en esa tribu como escogida por Dios. Por eso puede decir de la salvación viene de los judíos. Por eso le tenía un aprecio especial. Pero el punto importante aquí es que hay ovejas, ya sean de Israel, ya sean del prójimo, ya sean de nuestra familia, o sean gente que no conocemos. Hay ovejas que hay que ir a recoger. ¿Cuántos dicen amén? Hay ovejas a las que hay que ir a traer. Note que el texto que leímos dice: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pareciera que no son ovejas, pero son ovejas. Parecieran que no son dignos, pero Dios los va a hacer dignos. Pareciera que no son santos, pero Dios los va a santificar. Pareciera que no se merecen nada, pero Dios los va a hacer merecedores. Igual que nosotros. Porque nosotros no éramos dignos, ni tampoco éramos merecedores de la salvación. Pero eso es lo que se llama gracia y misericordia. Gracia y misericordia significa, hermano, que no siendo dignos de que nos salvaran, el Señor nos hizo dignos. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, no es por tus méritos que vas a ser salvo. No es por lo que tú te esfuerces, no, es por los méritos que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero la segunda instrucción que les da es que a estas ovejas perdidas de Israel hay que llevarles un mensaje. Esta es la segunda instrucción. La primera instrucción es ir a buscar las ovejas. Mira, hermano, se lo voy a plantear de esta manera. A saber cuántas veces Dios te ha puesto una oveja a la par tuya y tú no te has dado cuenta que es oveja de Dios. Y no estoy hablando de que era un creyente ya, de que es un creyente, no. Quizás es un malacate compañero tuyo. Aleluya. Quizás es un vecino que no te cae bien. Quizás es un compañero de escuela que te lleva la contraria siempre. Y uno dice: estos ¿qué van a hacer ovejas? Estos no quieren nada. Pero a saber si son ovejas. El problema es que nosotros no las estamos buscando. Nosotros creemos, oiga lo que le voy a decir, nosotros creemos que buscar las ovejas es cuando hacemos jornadas evangelísticas. Y cómo no, eso también es eso. Pero a saber cuántas ovejas ha permitido que Dios las ponga a tu lado, comas en el mismo restaurante con ellos, estés casi en las mismas sillas del hospital, coman juntos en el trabajo y no te has dado cuenta que quizás son ovejas que Dios quiere salvar y que te quiere usar a ti para buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya. Habiendo dicho esto, esa es la primera parte.
Esa es la primera instrucción. Vayan a las ovejas perdidas de Israel. Número 2, está en Mateo capítulo 10, versos 6 y verso 7. La segunda instrucción dice: si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí vemos la segunda instrucción. La segunda instrucción es que el pueblo que ya es oveja de Dios, el pueblo que ya fue escogido, tiene que tener un mensaje. Tiene que tener en su corazón, tiene que tener un mensaje para alguien. Porque usted y yo somos mensajeros de Dios. ¿Sí me doy a entender? Somos mensajeros. Y entonces a los discípulos les dice: vayan a las ovejas perdidas y llévenles un mensaje. Y este punto me interesa porque yo no sé si usted tiene mensaje. Aleluya. No sé si tiene mensaje adentro. Mire, perdone la comparación que voy a hacer, pero me gusta lo que estoy pensando. Oiga esto. ¿Usted ha ido alguna vez a alguna fiesta de esas de cumpleañeros donde revientan piñata? ¿Ha visto? Hay piñatas a las que casi no le ponen nada, ¿va? Así para ahorrar, pues, y más si son 2, si son 3, entonces le ponen poquito, y a veces no le ponen nada. Pero hay otras piñatas, hermano, que medio la rompe uno y sale el montón de dulces, y todos los niños se vuelven locos los niños, hermano, y se tiran uno encima de otro, y como puedan, pues, y agarrar todos los dulces que puedan. Perdone la comparación que estoy haciendo, pero si usted no tiene mensaje, parece piñata sin dulce. Dele un aplauso al Señor si se anima. Si no tiene mensaje, nosotros debemos tener un mensaje. ¿Por qué? Porque somos escogidos de Dios. Ya fuimos escogidos, ya fuimos salvos, ya experimentamos la gracia divina, ya experimentamos la misericordia de Dios, ya vimos cómo el Señor nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ya vimos, hermano, que el Señor casi nos tenía ya en las puertas del infierno y nos sacó de ahí. ¿Cómo no vamos a tener un mensaje si hemos tenido esa experiencia? No podemos. Por eso es que los apóstoles decían, aunque le decían el Sanedrín y los romanos los querían callar, los apóstoles decían: pero ¿cómo vamos a permanecer callados? No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado, o lo que hemos palpado tocante al verbo de Dios. No podemos dejar de decir. ¿Por qué? Tenían un mensaje de gratitud, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia. Ese mensaje debe de estar dentro de usted. ¿Por qué? Porque hay ovejas perdidas que hay que ir a traer. Y mire, hermano, ni siquiera las va a tener que ir a traer muy lejos. Dios se las va a poner a la par. Dios las va a poner cerca de usted. Algunos de ellos quizás son familiares. ¿Cuántos tenemos familiares inconversos? ¿Cuántos tenemos? ¿Puede levantar la mano los que tienen familiares que no conocen a Cristo todavía? Si toda la familia ya está convertida, pues gloria a Dios, qué bueno, qué buen trabajo el que ha hecho. Aunque quizás no le ha hablado a ni uno. Pero qué bueno que ya están todos. El detalle es que hay otras ovejas. Jesús mismo dijo: yo tengo otras ovejas, dijo el Señor. Y ahí se estaba refiriendo a las naciones que iban a ser salvas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo. Se estaba refiriendo a Israel
y a las naciones que él iba a alcanzar también. El punto es que el pueblo de Dios tiene que tener un mensaje. Esta noche usted se debe de ir con el corazón, hermano, entendido de que usted tiene que tener un mensaje de Dios para las personas que no lo conocen a él. Hermano, pero es que yo no sé hablar, es que yo no sé qué decir, es que yo no me puedo la Biblia. Dele su testimonio, diga lo que Dios ha hecho en usted, diga cómo Dios lo ha cambiado. Lo ha cambiado, ¿va? Dele un aplauso a Dios si se anima. Aleluya. Cuente cómo Dios lo ha cambiado. Cuente cómo Dios ha obrado en su vida. Cuente las maravillas. Cuente dónde estaba antes y dónde está hoy. Cuéntelo, las puras misericordias que Dios ha tenido en su vida. Y eso ya es un mensaje. Porque el mensaje no es, aunque es bueno, el mensaje puede ir versado y sacado de las escrituras, pero el mejor mensaje que usted puede tener es lo que Dios ha hecho en usted. Por eso Pablo al principio, cuando todavía sí conocía las escrituras pero antiguas, al principio lo que contaba era: yendo yo de camino a Damasco, una luz me resplandeció. Y ese era el mensaje de Pablo al principio. Contaba su testimonio. Mateo capítulo 4, verso 17, nos vuelve a hablar del mensaje. Yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. ¿Cuántos creen que el reino de los cielos se ha acercado, hermano? ¿Por qué se ha acercado? Porque Cristo vino a nosotros. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo sabes? Te van a decir, ¿cómo sabes que el reino de los cielos se ha acercado? Por lo que Dios ha hecho en mí. Es decir, yo soy testimonio de la bondad de Dios. Soy testimonio de la misericordia del Señor. Soy testimonio de que Dios existe, porque habiendo sido olvidado por todos en el mundo, Dios no se olvidó de mí. Aleluya. Tenemos un mensaje, hermano. Debemos de tener un mensaje. Un mensaje que pueda ser compartido. Porque mire, hermano, ¿de qué sirve un mensaje que no se comparte? ¿De qué sirve? El Señor puso un buen ejemplo de esto. ¿De qué sirve una lámpara que se pone bajo el almud, que se cubre, que se encierra para que nadie la vea? ¿De qué sirve? De nada. Pero dice: no, la lámpara se pone en alto para que resplandezca a todos los que están ahí. Así debe de ser nuestro mensaje. Un mensaje que sea accesible a todos. Un mensaje que Dios use en el momento indicado. Un mensaje que salga de tu vida a aquellos que lo necesitan. Nunca vas a saber si quizás lo que dijiste dio fruto en ese momento. A veces tenemos el privilegio y la bendición de que lo que hablamos da fruto en el momento. Y la persona a la que le hablamos dice: sí, mire, yo quiero que ore por mí porque yo de plano necesito. ¿Cómo no ahorita? Y entonces uno se siente pero de veras emocionado, porque Dios lo está usando a uno y dice: qué bueno que el Señor lo alcanzó con las palabras que dije. Pero habrá gente a la que le hables que quizás no veas en ese momento el fruto, pero más adelante va a tener fruto. ¿Por qué? Porque está escrito: la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Lo que tú dices de Dios y lo que tú hablas de Dios no es infructuoso. Va a dar fruto a su tiempo, pero tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Bueno, la tercera instrucción que el Señor dio es que este mensaje que llevamos, oiga esto, este mensaje que llevamos
si tenemos la fe de que es un mensaje de Dios, va a ser respaldado por el poder de Dios en tu vida. Dios va a respaldar las palabras que tú digas. ¿Y cómo lo va a respaldar? Lo va a respaldar como lo hizo en aquel entonces. Los apóstoles y los discípulos llevaban la palabra y el Señor la respaldaba hasta con milagros. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro a través de usted, hermano? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. Por eso no, mire, si a usted, si usted está necesitado de oración y de repente alguien le dice, pues que usted conozca, pues, ¿verdad? Si alguien le dice, mire, voy a orar por usted, deje que oren, hombre. Pero mire, hermano, si es que ni orar podía, déjelo. Aleluya. Déjelo. ¿Quién quita que ese que casi no puede hablar sea respaldado por el poder de Dios? Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Se lo voy a explicar bien. Si mire, hermano, perdón, ¿verdad? Pero ¿se acuerda usted de Balaam, que usó hasta una burrita para hablar? Le habló una burrita. Tenía un mensaje para él. Entonces note, quiero que vaya conmigo a Mateo 18, es parte de las instrucciones. Ya vimos que la instrucción era ir a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, que hay que llevar un mensaje. Ese mensaje es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y número 3, que Dios respalda con el poder de Dios el mensaje que tú llevas. Mateo 18 dice así, voy a leer el 7, perdón, para hacer la conexión de lo que acabamos de decir. Verso 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Entonces note, por favor, la tercera instrucción es que tengas la fe de que el mensaje que vas a hablar, el mensaje que vas a decir, lo va a usar Dios y lo va a respaldar Dios con su poder para que gente sea sanada, para que gente sea liberada, para que gente reciba de gracia de lo que de gracia has recibido tú. ¿Cuántos hemos recibido de Dios muchas cosas, hermano? ¿Cuántos hemos recibido? ¿Y le cobraron algo por eso? Porque si le cobraron, de plano se lo bajaron. Aleluya. Sí. Nosotros no acostumbramos eso porque no lo dice la Biblia. Más bien me llama la atención que las dos razones o las dos características que Dios usa para hacer milagros son estos. Uno, para hacer el bien y para mostrar su poder. Por eso hace Dios milagros. Para hacer el bien y mostrar su poder. Porque ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Y lo muestra de esa manera, para que nuestra alma y nuestro corazón crea mucho más de lo que quizás estábamos. Pero la segunda razón es que la segunda razón por la que Dios les dio el poder a los discípulos es para que lo usaran dando de gracia, porque de gracia recibiste. En otras palabras, da de gratis lo que de gratis recibiste. ¿Me di a entender, hermano? Da de gratis lo que de gratis recibiste. Entonces, si recibiste de Dios por la gracia, entonces todo lo que hay que hacer es orar para que el Señor haga un milagro, para que el Señor los bendiga, pero ¿cómo? De gratis, de gracia. Porque esa es parte de la condición del poder de Dios. Dios nunca
dio el poder a los discípulos para que cobraran por eso. Nunca. No vemos en la escritura que Jesús cobrara por un milagro. No vemos en la escritura que Jesús decía, vaya, de cuánto va a ser su ofrenda, así va a ser la oración. No es así, porque es de gratis. Ahora, lo que sí vemos en la palabra, lo que sí vemos en la escritura, es que los corazones agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, ellos aportan al reino de Dios. Eso sí lo vemos en la Biblia. Por eso dice la Biblia que muchas mujeres seguían al Señor y le servían, dice. Y muchas de ellas servían con sus bienes. ¿Pero por qué le servían con sus bienes? ¿Porque estaban pagando el milagro? No. Servían con sus bienes porque estaban agradecidas. Y entonces daban lo que el Señor ponía en su corazón. Amén, hermanos. Veamos algunos puntos aquí. Veamos Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. Voy a usar este pasaje porque de repente usted diría, mira hermano, pero eso de sanar enfermos, el Señor se los dijo a los discípulos, a los apóstoles. Pero Marcos 16 lo habla con mayor claridad, en el sentido de que abarcan más gente que los discípulos. Y dice, Marcos 16, 17. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. No dice seguirán a los apóstoles. No dice seguirán a los pastores. No, a los que creen. O sea que las señales son para todos. Para todos el Señor puede respaldar con su poder y con sus señales. Es creer el asunto. Es creer la condición. Es creer en Cristo. Es creer en Dios. Es creer que su poder no se ha acortado. Es creer que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es creer que su mano sigue siendo poderosa. Es creer que Dios levanta y sana a quien Él quiere. Es creer. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. ¿Sanarán porque yo puse mi mano? No. Sanarán porque Dios quiso hacer un milagro. No sanan porque yo quiero. Sanan porque Él quiere. No sanan porque yo puse la mano. No. Sanan porque Dios puso su mano. Es la obra de misericordia de Dios y la obra soberana de Dios. Soberana en el sentido de que Él es el que decide lo que acontece en nuestra vida. Si Dios quiere, sanamos. Si Dios no quiere, hay que esperar en su bendita misericordia. Bueno, entonces note por favor que hemos visto tres cosas importantes que yo quiero dejar en su corazón. Número uno, hay ovejas perdidas de la casa de Israel, de nuestra casa, como también ovejas perdidas del mundo y de las naciones. Hay ovejas que ya el Señor las escogió por nombre, pero que nosotros tenemos que ir a hacer el trabajo de ir a traerlas. Número dos, que no podemos ir a traer las ovejas si no tenemos un mensaje. Hermano, usted revise esta noche y váyase a su casa preguntándose, ¿tengo un mensaje yo? ¿Tengo algo que dar? Si hay necesidad de que yo hable de Dios, ¿tengo algo que expresar? ¿Tengo algo que testificar? ¿Tengo algo que decir a alguien de Dios? Ese es el mensaje. Les dio un mensaje a los apóstoles. Y número tres, ese mensaje va a ser respaldado por el poder de Dios. No importa si no
te han reconocido como un anciano de la iglesia, como un apóstol, como un profeta, como un pastor, hermano, pero yo no soy pastor, no, es a los que creen. El respaldo de las maravillas de Dios es a los que creen, no a los que han sido embestidos con alguna posición de la iglesia, no, es a los que han creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Usted cree que Dios lo puede usar, hermano? Pero la clave es hacerlo, porque de repente uno dice, tengo la oportunidad de orar por alguien en mi casa. Mire, pruebe con sus hijos primero, hombre. Aleluya. Pruebe con sus hijos, pruebe con su esposito. Despeínelo un rato ahí, orando por él. En el nombre de Jesús, Señor, cámbialo. Pruebe. O no se puede orar por ellos. Claro que sí. Claro que podemos orar por los de nuestra casa. Es la manera de ir practicando. Oremos por nuestros hijos, oremos por la esposa, oremos por el primo que llegó a la casa a visitarnos y que va todo quebrado. Mira, que fíjate que me dejó fulana, vos de aquí vengo. ¿Tenés dónde? Sí, pero voy a orar por vos primero. Porque vos lo que necesitas es a Dios en el corazón. No, pero es que yo nunca he ido. No, pues sí, no te estoy diciendo que hayas ido. La condición es que creas que Dios puede hacer algo en tu vida. Abrirle el corazón. Hay un mensaje, hay algo que decirle. Y si usted cree en Dios, el respaldo de Dios va a venir sobre su vida y va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme darle una conclusión para terminar. Ezequiel capítulo 34, versos 15 al 16. Dice así. Ezequiel 34, verso 15 al 16 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Oiga eso, por favor. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Voy a aclarar ese punto de la engordada y fuerte. Está hablando de la orgullosa. Está hablando de la altiva. Está hablando de la que se le fueron los humos hasta arriba. ¿Sabe por qué la va a destruir? Porque ese es exactamente el mismo pecado que cayó Satanás, que cayó querubín protector. Fue eso. Cayó en el orgullo, cayó en la altivez. Usted va a ver de repente gente que le dice: yo no necesito de Dios, no me hables de eso, no me estés hablando. Pero usted no lo destruya, porque no le toca a usted. Usted solo dígale: mira, voy a orar por ti para que Dios tenga misericordia de tu vida, por lo que estás diciendo. Usted no se meta a pelear con él. Pero al altivo y al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Y este pasaje es más tremendo, porque yo lo voy a destruir. Está serio. Pero eso no nos toca a nosotros. Pero note el cuidado, por favor, termino. Note el cuidado del Señor. Yo voy a apacentar a mis ovejas. Voy a buscar a la que se ha perdido. Voy a traerla al redil, a la descarriada. Voy a vendar a la que está herida. Y voy a fortalecer la débil. Ese es un trabajo, hermano, de la obra del ministerio de Dios. Y muchos podríamos decir: pues ese es el trabajo del pastor. Pero Efesios capítulo 4 dice que los santos
están siendo perfeccionados y están siendo, hermano, edificados para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Predicar el mensaje a las ovejas que están perdidas. Ese es el ministerio. Entonces, quieras o no, usted y yo somos parte del ministerio de Dios, que Dios quiere usarnos. Que quizás uno diga: no, yo no estoy listo, no estoy preparado. Uno ponga excusas, ¿cómo no? Pero que Dios quiere usarnos, ese sí es un hecho, hermano. Dejémonos usar por Dios para poder hacer su obra y alcanzar a las ovejas que aún están perdidas, como nosotros estuvimos perdidos en un tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó usted perdido, hermano, antes de conocer a Cristo? ¿Cuánto tiempo pasó? Algunos pasaron 15, 20, 25 años, 30. Yo no sé cuántos pasó usted. Yo pasé mis años de adolescencia los pasé afuera. No los pasé adentro. Yo no crecí en una cuna cristiana. A mí me alcanzó el Señor ya como por los 20 y pico de años. Ya había hecho y deshecho. Ya me había metido en líos. Pero la misericordia de Dios fue grande y usó a alguien para irme a traer a los pies del Señor. Póngase de pie, por favor. Yo voy a invitarle esta noche a que le digamos al Señor: si usted cree que Dios puede usarlo, si usted cree que Dios puede hacer de usted un instrumento en sus manos, yo voy a invitarle a que cierre sus ojos un momento. Un instrumento para alcanzar ovejas. Yo te voy a invitar a que le vengas a decir al Señor: Señor, usa mi vida en lo que tú quieras hacer. ¿Te animas a venirte aquí adelante? ¿Te animas a venir a decirle: Señor, usa mi vida? Dame un mensaje, Señor. Dame un mensaje. Un mensaje que tú respaldes. Dame la capacidad de ir a traer las ovejas. A saber cuántos familiares tienes que ir a traer, hermano. Véngase. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos esta noche, Jesús. Pon una palabra, pon un mensaje en nuestros corazones. Que podamos llevar ese mensaje a aquellos que se resisten a creerte, que se resisten a buscar tu rostro, pero que en su tiempo tú los vas a alcanzar. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dejémonos usar nada más. Dejémonos usar para Él. ¿Cuántos le podrían decir: heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Llevaré tu gloria a las naciones. A saber a cuántos de nosotros Dios quiere usarnos y nosotros mismos nos hemos resistido. Aquí, yo iré. A saber si Dios Señor, tiene ministros aquí que se resisten todavía aquí, a que Dios los forme. yo iré, Señor. Vuélvete un mensaje viviente. Guíame a mí. Vuélvete un mensaje de Dios al perdido.
Llevaré tu gloria Aleluya. a las naciones. Levanta tus manos al Señor, díselo. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Díselo una vez más a Él. Heme aquí, Deja que Dios te use, hermano. Señor. Deja que el Señor use tu vida. Heme aquí, yo iré, Señor. En el nombre de Jesús. Envíame a mí, Vuélvete. dispuesto Vuélvete estoy. los labios de Dios, el mensaje de Dios. Llevaré tu gloria a las naciones. Señor, pon en nuestro corazón ser un instrumento en tus manos. Pon en nuestra vida, Señor, el anhelo, el deseo, Señor, de compartir las buenas nuevas, de ser un hombre, una mujer testimonio de las grandezas de Dios, de las maravillas del Señor. Aleluya. Llevaré tu gloria. Oh, sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Heme aquí, Sí, Señor. Señor. Padre, ministra tu palabra. Ministra tu palabra y vuélvenos un instrumento en tus manos. Vuélvenos un instrumento, Señor. Un instrumento en las manos del Dios de los cielos. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Así es, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Sí, Señor. Llevaré tu gloria a las naciones. Padre, así con su mano levantada, Señor, levantamos nuestras manos creyendo que tú quieres usar nuestras vidas, Señor. Padre, que no nos resistamos a tu llamado, que no pongamos obstáculos al llamado que tú tienes para nosotros. Enséñanos a llevar este mensaje a aquel que lo necesita. Danos un mensaje vivo, un mensaje eficaz. Danos un testimonio que haga que los corazones de aquellos que lo oigan puedan ver la misericordia y la bondad tuya en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que nos permitas alcanzar las ovejas que están perdidas. Ayúdanos a alcanzar las ovejas de tu casa, Señor, que se han perdido, a las que todavía no te conocen.
Señor, danos un mensaje y vuélvenos un instrumento en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya.